Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Carolina del Norte, un incendio se propaga en medio de la noche. El cadáver carbonizado de una mujer es hallado después. Pero la causa de su muerte es un misterio. Los detectives se valen de la ciencia forense a fin de aclarar todas sus innumerables dudas. Los investigadores no se imaginan que al escudriñar en las cenizas revelarán un rastro de engaños. Será un caso repleto de mentiras, y no con uno, sino dos asesinatos a sangre fría. Cuando se comparte un secreto, dinero o vivencias con un asesino, todo puede terminar en un caso trágico de lealtad inmerecida. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Lealtad inmerecida. En este episodio se cambiaron algunos nombres. La ciudad de Berkeley, California, es conocida por su contracultura hippie y estilo de vida bohemio. Entre colinas ondulantes y justo al lado de San Francisco, es un imán para personas de todos los sectores. Los criminales pueden ocultarse allí, por lo que es el lugar perfecto para cubrir un crimen desleal. En la madrugada del 25 de junio de 1994, una fuerte explosión estremeció el hogar de James Hutchins. Eran las 4 de la mañana y la casa de su vecina, Virginia Bailey, se incendiaba. Se apresuró a llamar a los bomberos, pero se sintió aliviado al saber que Bailey estaba de viaje. Sí, hay un incendio en la casa de mi vecina. Sí, escuché una explosión. ¿Sabe quién vive allí? Virginia Bailey. ¿Está ella en casa ahora? Salió de viaje. Bien, enviaremos a los bomberos. Están en camino. Gracias. La operadora envió de inmediato a los bomberos al lugar. Los bomberos se apresuraron a lo que pensaron era una casa vacía. Cuando llegaron, las llamas eran visibles a través de las ventanas. Los bomberos trabajaron sin parar por varias horas para extinguir el fuego. Luego entraron a la casa para asegurarse de que habían apagado el incendio. Observaron que la parte con más daños en la casa era el comedor. El bombero Marshall Wayne Inoue estuvo en la escena. Cuando llegué a la escena, se trataba de una residencia de 2 pisos. Fui al primer piso y tenía daños muy graves. Subí al segundo piso y allí es donde estaba la mayor parte del daño. El humo causó muchos daños en el segundo piso y el comedor estaba muy dañado por el incendio. Hey, Shock, alumbra hacia la derecha. ¿Qué es eso? ¿Un cuerpo? Allí fue donde hicieron un sorprendente hallazgo. Había un cadáver que yacía boca abajo encima de los escombros calcinados. Hay un 8900 confirmado en este lugar. Informen a los investigadores. El forense debería empezar por aquí. También notaron algo extraño en la escena.
La habitación prácticamente no tenía muebles y el cuerpo fue hallado a casi 2 metros de la chimenea. Cuando los bomberos encuentran un cuerpo, deben notificar a la oficina del forense. Los técnicos forenses acudieron a la escena. Observaron que la víctima tenía quemaduras graves en su cabeza y manos. ¿Usted nos llamó? Sí. ¿Usted vio? Jane Hopkins se sorprendió al escuchar que su vecina pudo haber fallecido en el incendio. Oí una fuerte explosión. ¿Escuchó una explosión? Sí. Según él, Virginia debía estar en Salt Lake City asistiendo a una boda y pensó que si ella estaba en casa, su auto estaría en la entrada. Cuando miró por la ventana, ¿vio a No. alguien allá? No, ¿Alguien salió de la casa? solo llamas, solo eso. Luego de interrogar al vecino, los investigadores recurren a la ciencia para revelar los hechos que llevaron a ese trágico incidente. La autopsia se realizó en el laboratorio de Berkeley, California. Aunque Virginia Bailey supuestamente estaba fuera de la ciudad, los forenses identificaron el cuerpo mediante rayos X. La víctima era Virginia Bailey. Estaba en casa cuando ocurrió el incendio. Pero otras pruebas hicieron que el análisis saliese de la rutina. Al observar el cuerpo, lo primero que observó el forense fue un alto grado de descomposición. Era un hallazgo incongruente con una persona que supuestamente murió hace poco. Me gustaría ver los rayos X. Lo más revelador fueron las larvas encontradas en la cavidad torácica y en la ropa de la víctima. Las larvas suelen tardar de 24 a 48 horas en aparecer. Y solo lo hacen en cadáveres. Por esa razón, no era lógico que aparecieran en el cuerpo calcinado de la víctima poco después de su muerte. El doctor Paul Herman, de la oficina del forense, observó los resultados de la autopsia y las fotografías. Este caso era peculiar ya que el cuerpo tenía evidencia de estar descompuesto hasta el punto en el que había larvas presentes tanto en el cuerpo como en la ropa, lo que indicaba que la víctima había muerto antes de que ocurriese el incendio. Como la autopsia reveló la presencia de larvas, se pidió al entomólogo Jeffrey Wells que estableciera el momento de la muerte. Basándose en el tamaño de las larvas, Wells determinó que Bailey había muerto al menos 3 días antes del incendio. Al estimar la edad de una larva encontrada en un cuerpo, se puede determinar un periodo mínimo de tiempo desde la muerte. Esto se debe a que las moscas casi nunca depositan sus huevos en una persona con vida. Casi siempre la persona está muerta cuando eso ocurre. Así que al determinar la edad de la larva, puedo calcular un periodo mínimo desde la muerte. Si extraigo una larva de un cuerpo y determino que la larva tiene 3 días, es casi seguro que la víctima ha estado muerta por al menos 3 días. El Dr. Wells pudo concluir que Virginia Bailey no murió en el incendio. Lo que temían los investigadores se volvió realidad. La investigación era ahora un asunto penal, y en la policía de Berkeley se le asignó el caso al inspector Al Beers. Los hechos eran incongruentes. Beers debía descubrir quién había asesinado a Virginia Bailey. Si su muerte hubiese sido natural, habría sido imposible que el incendio hubiese causado esa descomposición natural. Por ejemplo, si hubiese sufrido un infarto mientras caminaba con algún material y al caer causara el incendio, no habría señales de descomposición. Lo primero que hizo Beers fue reunirse con el hermano de la víctima, quien también tenía unas preguntas. Crearon una línea de tiempo hasta la muerte de Virginia. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella por teléfono?
Hace aproximadamente... No había oído de su hermana semanas antes del incendio. Sí, sí. Ella siempre lo llamaba en su cumpleaños. No lo llamó, eso era algo inusual viniendo de ella. Virginia y él eran muy cercanos y habían asistido hace Hola. poco a la boda de un amigo. Hola. Queríamos decirles que los queremos mucho. Su hermano creía que la desaparición de su hermana no era algo normal. Sé que ambos fueron hechos uno para el otro. Dijo que solían hablar todo el tiempo, pero que le había dejado mensajes en su contestadora y ella no los contestó. Le dijo al inspector Beers que Christy Lloyd, asesora financiera de Virginia, había estado cuidando la casa de su hermana. Para nada. También le dijo que los muebles de Virginia habían desaparecido de su casa. Es todo por ahora. Sé en qué habitación de motel está. El inspector Beers tenía muchas dudas. De acuerdo, lo haré. Pero era el principio de una complicada investigación. Beers necesitaba evidencia que demostrara que alguien había matado a Virginia y trató de encubrir su crimen con un incendio. ¿Qué es eso de allá? Un cuerpo. Hay un 8900 confirmado. Llamen a los investigadores. Quizás lo que buscaba estaba enterrado en las cenizas del incendio. Un voraz incendio arrasó el hogar de Virginia Bailey, lo que hizo surgir las sospechas de los investigadores. Después de un análisis preliminar, el inspector Al Beers creyó que se trataba de un homicidio. El informe de autopsia reveló la presencia de larvas en el cuerpo hallado en la escena. Los científicos determinaron que Virginia Bailey había estado muerta por al menos 3 días antes del incendio. Cuidado, por aquí. De acuerdo. Cuidado con lo que toque al entrar. Está bien. El inspector Beers visitó la escena del crimen de inmediato. Al llegar, el investigador de incendios señaló los patrones de combustión. La madera no está calcinada, así que la policía cree que el incendio no empezó aquí en la chimenea. Los hechos no eran congruentes. Observaron patrones de rociado cerca del cuerpo. ¿Trajeron a un perro rastreador esa noche? Eso indicaba la presencia de un acelerante. Fue rociado sobre el cuerpo. Quizás lo más revelador era que el cuerpo había sido hallado a pocos metros de la chimenea. Lo veo por aquí. Exacto, justo por aquí. Si el incendio hubiese empezado en la chimenea, habría marcas de combustión que llegarían hasta el cuerpo. Pero no fue así. El área que rodeaba el cuerpo estaba sospechosamente intacta. El investigador creía que el incendio fue provocado. Esperaba que los que más conocían a Virginia pudieran dar información sobre cómo y por qué murió en el incendio. Hay algo que quiero mostrarles. Debo hablar con ustedes. De acuerdo. Le pidió a Christine Lloyd, la asesora de la víctima, que se encontrara con ellos. Quiero aclarar algo sobre el otro día. Ella vigilaba la casa de Virginia. ¿Cómo entró en la casa? Usted dijo que entró por ¿Qué sucedió? algunas irregularidades. Cuando Christine Lloyd llegó, le dijo al inspector Beers que ella y Virginia eran buenas amigas y que fue su asesora financiera por 10 años. Todo parecía normal. De acuerdo. Pero hubo algo Sí. que... Christine vigilaba la casa mientras Virginia estaba en San Francisco una semana antes del incendio. Todo parecía normal en ese momento. Pero dijo que nunca vio el cuerpo de Hay Virginia algo en que el debo comedor. mostrarles. Christine dijo que regresó a la casa justo después del incendio. Con una amiga trató de rescatar los objetos de Virginia. Fue allí cuando vieron algo en el piso de abajo que Virginia solía alquilar. Christine dijo que era inusual ya que el lugar estaba desocupado. Le mostró a Beers lo que encontró en el piso de alquiler. Christine dijo que le preocupaba que alguien se estuviese quedando abajo. Condición impecable. Estaba Antes del incendio. antes del incendio. Dijo que la condición del refrigerador del piso en alquiler le pareció algo alarmante. Oh, por Dios. Vaya. ¿Qué pasó aquí?
Christine Lloyd señaló al refrigerador y dijo que una semana antes estaba limpio y que los estantes estaban adentro. Cuando lo abrió, no estaban los estantes y había una sustancia en la parte de abajo, lo que indicaba que sin duda había guardado algo allí. Ella me dijo que no había nada guardado la última vez que lo abrió. ¿Hace cuántos días estuvo aquí antes del incendio? Vine hace un par de días. En la habitación había un terrible desastre. Bien. Parece como si alguien viviera aquí. Había un colchón en el suelo y botellas esparcidas por doquier. Está bien. Mire hacia allá, mire esto. El huésped no invitado había dejado el lugar en desorden. En el refrigerador había una sustancia oscura que parecía sangre. Para determinar qué era, los técnicos realizaron una prueba con luminol. Allí también había lo que parecía ser un pequeño montón de cabello impregnado de larvas. El inspector Beers pidió al técnico que guardara el cabello y unas muestras del líquido rojo. Toma una muestra del líquido. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para su análisis, pero se determinó que la sustancia no era sangre y que el cabello no pertenecía a Virginia. Beers hizo otro hallazgo inusual. El detector de humo en el piso de abajo había sido desconectado. Hay que fotografiarlo. Buen trabajo. Está bien. Vayamos a otro lugar. Hay que empezar. Esto parece un montaje. Pues sí. Observé la habitación con un ojo crítico y parecía un montaje. Todo fue preparado para hacer creer que alguien se había quedado allí, que la persona que se estaba quedando allí era quien había subido y la había asesinado. Las sospechas de Beers iban en aumento. Analízalo como una escena real. Había detalles de la escena que lo inquietaban, como lo limpio, estratégico y organizado que parecía el desorden. Que a pesar de que hubiese botellas esparcidas, no encontraran tapones en el suelo. Tampoco había huellas en las botellas. Para él, la escena parecía un montaje. Jeffrey Wells examinó los cabellos encontrados en el refrigerador en búsqueda de larvas. Las larvas que encontró estaban vivas. Hay diferentes tipos de larvas. Las halladas en el refrigerador eran moscas jorobadas, diferentes de las moscas de la carne encontradas en el cuerpo de Virginia Bailey. Las moscas jorobadas son atraídas a la comida descompuesta y a los restos humanos. Esta información desconcertó al inspector Beers. Pero quizás el hecho más confuso era que Christine Lloyd declaró no haber visto el cuerpo de Virginia. Después de todo, había estado muerta por 3 días. Si el cuerpo estaba en el refrigerador, era un punto a favor de su historia. Pero los hechos no concordaban. Si el cuerpo no estuvo en el refrigerador, ¿dónde había sido escondido? Pensé que algunos detalles no tenían sentido, o sabía que el cuerpo estaba allí y tuvo algo que ver en eso, o alguien había entrado después del incendio y colocado el cuerpo allí. Eso no tenía ningún sentido para mí. Abajo, pero hay que... El inspector Beers empezaba a creer que Christine sabía más. Quizás podría dar más información sobre dónde estaba Virginia antes del incendio. Decidió indagar en la versión de Christine Lloyd. Hay que saber dónde estaban. En Berkeley, California, Virginia Bailey fue hallada muerta bajo circunstancias muy sospechosas. La presencia de larvas en el cuerpo demostró que Virginia había muerto mucho antes del incendio. Y la versión de su amiga Christine Lloyd no era congruente. Adelante, inspector. Para el inspector Al Beers, el caso parecía un homicidio.
¿En qué puedo ayudarle? Como hablamos por teléfono, El detective se reunió con ella para hacerle otras preguntas. descubrir lo que pueda sobre ella, sus hábitos. Ella declaró que estuvo en la casa todos los días. Dijo que estuvo allí 14 horas antes del incendio. Un forense me había dicho que la víctima había estado muerta por al menos 2 días. Fue hallada en un lugar de la habitación donde Christine tuvo que haber caminado para alimentar a los gatos o buscar el correo. Le dejaré mi tarjeta. Para Beers, Virginia no pudo haber muerto de causas naturales y permanecido allí durante días hasta que ocurrió el incendio. Agradecería que me llamara. Lo haré, está bien. Gracias. Era momento de hacer trabajo de campo para saber más sobre la víctima. Beers interrogó a amigos y socios comerciales de Virginia. Esta es la agenda de Virginia. Empezó con su compañera Mary Kate, quien dijo que Virginia debía estar en San Francisco como Christine había dicho. El 17. Bien. ¿Qué sabe? Mary también dijo que Virginia había faltado al trabajo últimamente. No es común en ella, no. Como no era algo común, dijo que llamó a Virginia para asegurarse de que estuviera bien. Dejó un mensaje en su máquina contestadora, pero nunca recibió respuesta de Virginia. Pero añadió que Christine Lloyd la había llamado para decirle que Virginia había salido de viaje. Beers habló con otros amigos de Virginia y todos dijeron la misma historia. Después de llamarla, habían recibido una llamada de Christine Lloyd. ¿Cómo está? Bien, hablamos por teléfono. Beers averiguó que Virginia tenía muchos amigos que se preocuparon por ella, así que le pareció extraño que ninguno hubiese hablado con ella días antes del incendio. Ella faltó a sus citas el 17, 18 y 19. Así es, correcto. Una amiga, Alicia Jackson, estaba tan preocupada que fue a su casa para asegurarse de que estuviese bien. Pero no obtuvo respuesta, solo una nota que decía que estaba en San Francisco. Pensó que era extraño, así que dejó otra nota esperando que su amiga la llamara. Quisiéramos hablar con alguien que supiese algo. Beers estaba desconcertado. Aunque sus amigos quisieron ayudar, ninguno dio información que ayudara a resolver el caso. ¿Está bien? De acuerdo, gracias. Le agradezco por venir. El hermano de Virginia fue a la estación y entregó a la policía una pieza de evidencia calcinada. Veamos qué tenemos aquí. Era la contestadora de Virginia, probablemente llena de mensajes de amigos preocupados. El cassette está algo dañado, está torcido. Beers envió la cinta al laboratorio con la esperanza de recuperar el cassette. Quizás los mensajes en la máquina revelasen por qué cada vez que alguien trataba de comunicarse con Virginia, en lugar de eso, hablaban con Christine Lloyd. Le informaremos de lo que encontremos. Fantástico. Beers investigó los antecedentes de Christine Lloyd. No tuvo problemas, a excepción de una multa de tráfico. Como Christine era la asesora financiera de Virginia, Beers decidió obtener una orden para examinar sus registros financieros. Inspector Beers, adelante. Tome asiento. Beers buscó respuestas en el banco de Virginia. Años de experiencia le han enseñado que al analizar las finanzas de la víctima, probablemente hallará un motivo. La actividad bancaria de Virginia llegó a un máximo nivel semanas antes de su muerte. Cheques con grandes sumas no solo eran firmados a nombre de Christine, sino también a una mujer llamada Myrtle Lloyd. Cerca del 50% del monto de esa cuenta fue a Christine Lloyd 2 días después del incendio. Un detalle peculiar que Beers observó fue una ejecución de hipoteca con fecha del 13 de junio. Este es un recibo del correo. Fue enviado a... Christine era responsable de que todas las deudas fuesen pagadas a tiempo. Correo certificado. Ella no dio indicaciones de que Virginia tuviese problemas económicos tan graves. La tarjeta, cuando abrió la cuenta. Otra señal de alarma.
que no tenía sentido para una mujer con graves problemas financieros y a punto de perder su casa. Fue un frenesí de cheques firmados en junio, el fin de una ola de gastos con un total de miles de dólares. 4 cheques fueron hechos a nombre de Christine y Myrtle Lloyd, algunos después de la muerte de Virginia. Beers creyó haber encontrado un motivo: desfalco. Ahora Beers necesitaba pruebas irrefutables. Estas son las cintas. Lo agradezco. Beers le pidió al gerente del banco las cintas de vigilancia del Banco de Virginia. Si hay más cheques, le informaré. También reunió todos los documentos financieros que pudo encontrar. Y allí, entre los recibos de cuenta de Virginia, hicieron un sorprendente hallazgo. 1 para 21, 36. El inspector Beers halló recibos de un acelerante y una manguera. ¡Bingo! Dada la fecha de la compra y el hecho de que probablemente se usó un acelerante para empezar el incendio, se ve que hubo una conexión entre la compra y que el incendio hubiese ocurrido. Todo indicaba que Christine había estado usando la cuenta de Virginia. Y la compra de 2 recipientes de combustible y una manguera en su cuenta solo días antes del incendio convirtió a la amiga en una sospechosa. Tenemos las cintas de vigilancia del cajero automático. ¿Puedes hacerlo? Podemos calcular el tiempo. El siguiente paso de Beers fue observar el video suministrado por el banco. ¿Ya la rebobinaste? Sí, ya está rebobinada. No fue sorpresa. Claramente mostraba a Christine Lloyd firmando los cheques de Virginia y depositando cheques hechos a su nombre. Los cheques eran de la misma cantidad que los pagos hipotecarios pendientes de Virginia. Uno de los cheques fue hecho 3 días antes de la muerte de Virginia, pero fue cobrado 3 días después de su muerte. Estaba a nombre de Myrtle Lloyd. Beers debía averiguar quién era esa mujer y si ella y Christine trabajaron juntas para robar el dinero de Virginia. Como tenían el mismo apellido, sospechó que ambas eran parientes. Beers investigó los antecedentes de Myrtle Lloyd. Lo que encontró quizás fue lo más perturbador en este complicado caso. Myrtle Lloyd era la madre de Christine y estaba muerta. Parecía que Christine no solo estaba robando los fondos de Virginia, sino que firmaba cheques a nombre de una mujer muerta, su propia madre. Beers se reunió con la policía de Oakland, que investigó la muerte de Myrtle. Quería detalles. El capitán Ralph Laser de la policía de Oakland recordaba la historia. Le dijo a Beers que Myrtle fue hallada muerta en su bañera con heridas en el rostro y laceraciones en la cabeza. Estaba haciendo unos trámites financieros por ella y ahora parece como si hubiese... Como no había evidencias sólidas de un crimen, la policía creyó la historia de Christine y el forense declaró la muerte como accidental. Como no hallaron señales de entrada forzada, ni hubo objetos desaparecidos, ni parecía que nadie hubiese hurgado en la casa, resultó que no vimos ninguna evidencia que mostrara a alguien que lo hizo. Y por esa razón declararon la causa de la muerte como un accidente. Quizás pudo haber sido una muerte accidental, pero ¿cómo sabía que...? Luego Beers averiguó que Christine había descubierto el cuerpo de su madre. Había visto a su madre el día anterior y se había ido a hacer unas compras, así que llegó a la casa con algunos víveres. Según los informes de julio de 1991, Christine Lloyd dijo que regresó a casa de la tienda. Hola, traje unos víveres, mamá. ¿Mamá? Se sorprendió al no Mamá. encontrar a su madre. Mamá. Mamá. Mamá.
Al entrar al baño Mamá. fue cuando hizo el sorprendente hallazgo del cuerpo de su ¿Mamá? madre. ¡Mamá! ¡Mamá! El detective comprendió todo. De inmediato supo que se trataba de un segundo asesinato y estaba decidido a encontrar la evidencia necesaria para probarlo. Mientras investigaban la muerte de Virginia Bailey, Oh, sí, eso fue lo primero que pensé. el inspector Al Beers creyó haber descubierto otro asesinato. ¿Mamá? Estaba Mamá. convencido de que ambos crímenes fueron hechos por la misma responsable. La mujer que tanto había cooperado ahora era sospechosa. ¡Mamá! En ese punto del caso supe que ella mató a la víctima en Berkeley y que mató a su madre 3 años antes. Supe que había hecho un buen trabajo en ocultar ese crimen, para hacerlo pasar como un accidente y no como un homicidio. Empezaba a juntar toda la evidencia, pero aún tenía preguntas sin responder. Beers fue a la oficina del forense de Oakland para saber más. Lo que encontré... El doctor Paul Herman realizó la autopsia de Myrtle Lloyd. Heridas graves. Cuando entré en el baño esperaba encontrar una gran cantidad de sangre salpicada allí debido a las heridas en la cabeza. No encontró lo que esperaba. Después de todo, la víctima tenía lesiones graves en la cabeza. Debió haber sangre por todas partes, pero el doctor Herman vio las pistas más pequeñas. También encontró pruebas de que la escena había sido limpiada. Este baño estaba limpio. El agua en la bañera había sido drenada y había residuos de descomposición y probablemente sangre en el fondo de la bañera, pero no había salpicaduras de sangre y eso fue lo que esperaba ver. El hueso estaba expuesto, De acuerdo. pero hay otras cosas que... Myrtle Lloyd fue asesinada con 7 laceraciones en la parte de atrás De de una la forma, cabeza. tuvo que haber movido la cabeza. Christine explicó que su madre era propensa a convulsiones y que se había caído en la bañera. Y además tenía un desgarre en la cabeza que... Beers sabía que la historia no era congruente. Al ir a Oakland, sus sospechas en contra de Christine aumentaron. Creía que la escena del crimen estaba muy limpia, a diferencia de la escena de Berkeley. Pero ambas parecían preparadas. Son transversales en la parte de atrás. Para confirmar sus sospechas, los investigadores hablaron con los doctores de Myrtle Lloyd para saber si estuvo enferma o si tenía alguna dolencia que le hiciera propensa a caerse. Exámenes físicos de... Lo que encontraron serviría para resolver el caso. Myrtle tenía una excelente salud y no tenía historial de convulsiones. El detective Beers estaba convencido de la culpabilidad de Christine Lloyd. Estaba listo para arrestarla. Lo que necesitaba era que la acusaran, pero no había suficiente evidencia directa para hacerlo. Pero como Christine había usado la firma de Virginia Bailey para cobrar cheques, la mejor opción era acusarla de falsificación. Pidió ayuda al experto en caligrafía Burl Truman, un analista forense de documentos en el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, para que confirmara el fraude en los cheques. El análisis de caligrafías es básicamente una comparación. La base para identificar una caligrafía es que ninguna persona comparte la misma combinación de características individuales en su letra. Buscamos características y hábitos del escritor. La forma en la que la persona empieza o termina un trazo, o conecta trazos entre letras y combinaciones de letras. Observamos cosas como la proporción de la altura de las letras en comparación con otras. Encontró diferencias sutiles entre los estilos de caligrafía, que según él son patrones que cada individuo desarrolla con los años. Sobre estas características,
Es muy difícil poner a un lado tu caligrafía al imitar la letra de otra persona o al intentar disfrazar la que tienes. Algunos de tus rasgos van a evidenciarse. Y Christine no pudo disfrazar su caligrafía por completo. Bear, ¿cómo estás? Hola, Al. Supe que tienes algo para mí. Sí, creo que sí. Pero quizás lo más revelador no fue una letra o una palabra, Es que ella hace un diseño de estrella. sino un símbolo único y personal. Virginia Bailey usaba una estrella como símbolo del dólar al escribir y trazó ese símbolo al lado izquierdo del número y con una inclinación hacia la izquierda. Christine Lloyd, por otro lado, hacía lo contrario. Ella lo trazaba con una inclinación hacia la derecha. Ese fue un rasgo que simplemente pasó por alto. El inspector Beers ahora tenía pruebas de una falsificación, pero necesitaba pruebas de un homicidio. Beers investigó nuevamente los días anteriores al incendio. Christine era la única que tenía la llave de la casa de Virginia y la única que parecía saber sobre su ubicación. Incluso había respondido los mensajes telefónicos de Virginia. El original, esta es la copia. En el laboratorio, los técnicos trataron de recuperar la cinta de la máquina contestadora de Virginia. Si quieres la pondré. Los investigadores lograron recuperar los mensajes aunque no tenían idea de qué encontrarían. Al comparar los registros telefónicos con los mensajes de voz, el inspector Beers pudo ordenar los hechos que ocurrieron antes y después de la muerte de Virginia. Hola Virginia, soy yo. No hemos hablado últimamente. ¿Dónde estás? Llámame. Las llamadas reflejaban una creciente preocupación sobre la desaparición de Virginia el 13 de junio, 12 días antes del incendio. Extrañamente, muchas de las llamadas encontradas en los registros telefónicos de Virginia empezaron ese mismo día. Obtuve información durante esta investigación que indicaba que la víctima había muerto el 13 de junio. Esa fue la última vez que alguien habló con ella. Y fue el día en el que, según los registros, ella hizo una llamada a Christine. Las pruebas empezaban a encajar. Beers creía estar cerca de lograr un arresto. Visitó a otro vecino de Virginia, Sam Watson. Al Beers, policía. Sí. Watson dijo que había ayudado a Christine a sacar una mesa larga y otros objetos de la casa de Virginia antes del incendio. Ella luego los vendió en una venta de garaje. ¿También venderás esta mesa? Ah, sí. Christine había negado saber dónde estaba esa mesa. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Creo que fue 2 días. Toda la historia de Christine parecía sospechosa. Los investigadores creían que, dominada por la ambición, trató de apoderarse de los bienes de su amiga de cualquier forma posible. Coloque el teléfono en el suelo. Baje el teléfono. Camine hacia mí. Camine hacia mí. Camine. Deténgase. Voltéese y deme la espalda. Mire a la casa. Mire a la casa. En diciembre de 1994, el inspector Al Beers arrestó a Christine Lloyd por asesinato y la llevó a la estación. ¿Tiene algún arma? ¿Tiene cuchillos, armas? No. Beers estaba convencido de que ella había cometido 2 asesinatos. Hola, Christine. Pero solo tenía evidencia para acusarla por el homicidio de Virginia Bailey. Como dije en el auto, está bajo arresto por el asesinato de... Creía que sus motivos eran el dinero y la codicia. Tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa... Él quería ver a Christine Lloyd tras las rejas. Tiene derecho a un abogado y... Christine Lloyd se negó a hablar con la policía. Negó tomar una prueba de polígrafo. ¿Entiende los derechos que le he dicho? En lugar de eso, pidió un abogado. No tengo nada que decir.
fue procesada en el sistema. Aunque Christine Lloyd mantuvo su versión con respecto a Virginia Bailey, cuando se le preguntó sobre su madre, negó con la cabeza y dijo a Beers que estaba equivocado. Afirmó ser una hija que amaba a su madre Lo sé, y que nunca siéntate. habría hecho nada Me para encargaré. lastimarla. Siéntate. Eres tan dulce. Al parecer, Christine Lloyd era convincente. Cuando la arrestaron, el fiscal de distrito tuvo reservas en seguir con el caso. ¿Cuál es su nombre? Christine Lloyd. No creía que la evidencia fuese suficiente para obtener una sentencia. De inmediato se ordenó que se le pusiera en libertad. Por favor, asegúrese de que todo está allí. Cuando salió de prisión, el inspector Beers perdió las esperanzas. Sabía que había defraudado a su madre, lo que la llevó a asesinarla. Sabía que había defraudado a la víctima y la asesinó. Desde mi punto de vista, era algo que no podía permitir. Convencido de que se enfrentaba a una asesina que había matado 2 veces, el inspector Beers no se rinde en el caso. ¿Puedo irme? Sí, puede irse. Necesitaba más evidencia. Recurrió a los forenses para llevar a esta asesina ante la justicia. El investigador Al Beers reveló una historia de codicia, mentiras y asesinatos. Estaba convencido de que Christine Lloyd había asesinado a su mejor amiga y a su madre. Manténgase allí. Ahora el caso cumplía 1 año, y a pesar de cientos de horas de trabajo y de la evidencia incriminatoria, la sospechosa salió libre. Puede irse. Sabía que era culpable y no podía dejarla huir. Buenas noches. Buenas noches, Glenn. Al Beers trabajó las 24 horas a fin de hallar un punto débil en lo que creía era el irrefutable caso en contra de Christine Lloyd. Muy bien, Al, vamos. El fiscal de distrito se negó a continuar con el caso, diciendo que la evidencia era circunstancial y no serviría en un tribunal. Pero Al Beers había trabajado muy duro para que el caso se escapara de sus manos. Cuando sucedió mientras estaba en ese punto, ya sabía que había matado a la víctima en Berkeley y sabía que había matado a su madre. Supe que había hecho un buen trabajo en ocultar el primer crimen, haciéndolo parecer un accidente y no un homicidio. Beers abordó a Thomas Rogers, jefe del personal de la oficina del fiscal del condado de Alameda. Después de oír los detalles de la investigación, Rogers también estuvo resuelto a llevar el caso ante la justicia. Me comprometí a llevar el caso a juicio. Aquí, la mayoría de los casos son mucho más interesantes que los que vemos en televisión. Hay una gran cantidad de drama humano en ellos, para quien tenga curiosidad. Se trata de una mujer de 55 años sin antecedentes. ¿Por qué mataría a su mejor amiga? Esa fue la pregunta que desconcertó a los investigadores por 1 año. Hola, Al. Stone Rogers. Pero como Beers y Rogers descubrieron, todo se trataba de dinero. Sí, cuando revisó los recibos, él quiso hacer algo especial. Christine Lloyd había estado cobrando los cheques de pensión de su madre. Los hombres creyeron que cuando Virginia Bailey confrontó a Christine sobre la hipoteca de la casa, solo era cuestión de tiempo antes de que las autoridades investigaran a Christine y descubrieran todo sobre Myrtle Lloyd. Pero a pesar de que toda la evidencia era circunstancial, el evidente desfalco y la declaración de un analista de caligrafía sería un caso difícil de enjuiciar. No encontraron la causa de la muerte, no había testigos ni arma asesina. El fiscal Rogers dio un último vistazo a la evidencia que el inspector Beers había obtenido. Después de varias semanas revisando los hallazgos, se convenció.
La pista clave para llevar ante la justicia a una asesina sería una diminuta pieza de evidencia. La evidencia más significativa fueron los hallazgos entomológicos. Si no hubiésemos tenido esa evidencia, no habríamos resuelto el caso. El hecho de que las larvas solo se alimentan de cuerpos sin vida fue la única evidencia irrefutable de que Virginia había muerto mucho antes del incendio. Fue la prueba que impulsó a Rogers a llevar el caso ante juicio. Y fue la única fisura en la historia de Christine Lloyd de donde otras mentiras saldrían. Ella dijo que estaba en la casa cuando murió Virginia y antes del incendio. Ese sería el punto decisivo para el caso de la fiscalía. Christine Lloyd había asesinado a Virginia Bailey y duró 2 semanas preparando una escena del crimen que cubriera sus rastros. En julio de 1995, un año después del incendio que arrasó la casa de su mejor amiga Virginia Bailey, Christine Lloyd fue arrestada de nuevo. Está bajo arresto por homicidio. ¿Tiene algún arma consigo? Tiene derecho a permanecer callada. Pero esta vez fue enjuiciada. Usted dijo que... Una vez más, Lloyd se negó a hablar con el hombre que se había comprometido a ponerla tras las rejas. Tiene una última oportunidad para decir la verdad. Venir aquí fue muy... Pero ahora, Beers y Rogers habían descubierto lo que había ocurrido a Virginia Bailey y los hechos que llevaron a su asesinato. Asumo que no quiere hablar conmigo. Antes del juicio, revisamos el caso y pudimos probar a través de las declaraciones y la evidencia circunstancial que Christine Lloyd había asesinado a su madre y que el motivo para matar a Virginia fue evitar que se revisara el caso de su madre. Virginia Bailey no tenía idea de que su amiga Christine Lloyd había estado robándole. Así que en la tarde del 13 de junio de 1994, cuando encontró una nota del banco sobre la hipoteca de su casa, Virginia sin duda se sorprendió y se enfadó. Cayó en pánico, llamó a Christine y dijo, «Eres mi asesora financiera, ¿qué sucede aquí?» Fue una llamada de 3 minutos y medio a la casa de Christine Martínez. Christine supo que había sido descubierta y era cuestión de tiempo para que todos supieran el terrible secreto que ocultó por 3 años. Fue a la casa de Virginia con la intención de asesinarla. Esta es una nota del banco. Me quitarán mi casa. Yo traje los recibos y los pagué. Con un objeto contundente, golpeó a Virginia hasta matarla. Imágenes de archivo. Un jurado ahora tendría que determinar si Christine Lloyd era la asesina que Al Beers creía que era. Pero Al Beers también quería justicia para Myrtle Lloyd y descubrió que Christine era la única beneficiaria de una póliza de $100,000. Mientras Christine esperaba el juicio en la cárcel, una segunda investigación continuaba. Esto fue suficiente para que la acusaran nuevamente de homicidio. Dominada por la codicia, Christine había golpeado a su anciana madre. Christine Lloyd fue hallada culpable de 2 asesinatos en primer grado y un cargo de incendio provocado. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Hay asesinos que piensan demasiado al planear, cometer y cubrir sus crímenes. A veces, esto es lo que permite que los investigadores los descubran. Y mientras los detectives estén en búsqueda de pistas, tendrán los recursos forenses que los ayuden a atrapar a ingeniosos asesinos y llevarlos ante la justicia.